Bienvenidos a una nueva edición, es nuestro segundo programa respecto del 13º Festival Musical Chiloé. Hace un par de semanas atrás estuvimos compartiendo lo que iba a ser la programación de esta primera patita, podemos decir, del festival, que continúa con muchas actividades durante este año, y le vamos a dar la bienvenida a Paola Moraga en su calidad de directora del festival. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por estar con nosotros aquí en Canal del Sur. Hola, muy contenta de estar ahora en este nuevo programa. Vamos en el número 2 de esta temporada, sí. Y con hartas novedades y harto material que vamos a pasar ahora por el canal. Así es, vamos a compartir todo lo vivido en este verano 2022, porque afortunadamente, a pesar de la pandemia, se pudieron realizar varias actividades y les vamos a mostrar fotos, videos, vamos a conocer un poco todo lo que se realizó durante el verano. Y también nos acompaña Alejandro Lavandero en su calidad de director artístico del festival. ¿Cómo estás, Sole? Contento también de estar aquí con ustedes y en este segundo programa que da dar cuenta, ¿no es cierto?, un poco de lo que se hizo y de lo que viene. Y de lo que se viene, porque es muy importante, y en esa calidad está nuestro amigo Ricardo Tamayo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Sole, gracias por esta vez en calidad de invitarme, invitado, ¿no? Esta vez en calidad de invitado desde este otro Mira, lado. que hemos cambiado de puesto. Así es, en calidad de invitado, porque tú tienes un protagonismo bien especial en dos actividades que se vienen pronto. Pero lo primero, Paola, yo creo que es comentar lo exitoso, ¿no?, que fue la presentación de todo este trabajo en torno al festival que vamos a revisar a continuación en el mes de enero. Claro, partimos ahora en enero, el 21, inauguramos la exposición fotográfica de Rodrigo Geno Muñoz en el Centro Cultural de Castro, que se llama Imágenes del Espacio Sacro en Chiloé, Música y Maderas. Tuvimos gran afluencia de público en la inauguración, nos acompañó el consejero regional don Nelson Águila, tuvimos música en vivo, la fotografía estaba increíble, fue un gran éxito. Eso estuvo 2 semanas en el Centro Cultural, puesta en la sala de exposiciones. Así es, bueno, nosotros vamos a revisar ahora un poquito de ese video, así que los acompaño a revisar como la primera actividad que inauguró justamente la 13ª versión del Festival Musical Chiloé. Bueno, ahí pudimos ver también, Paola, lo que bueno, la sala también se prestó mucho para hacer este trabajo, que también iba con música, Alejandro, ¿no? No nos olvidemos que no era solamente una muestra fotográfica, sino que también había una intención detrás. Claro, eso lo mencionamos, ¿te acuerdas?, en el primer programa, sí, ¿no? Que la idea era las imágenes de Rodrigo respecto a los espacios sacros, principalmente las iglesias, la iconografía, acompañada de la música del periodo del 1600, ¿no? Una música española polifónica, en una versión, ¿no es cierto?, para ensamble de flautas, que estaba siempre, ¿no es cierto?, rotando en la sala. Sí, eso fue como lejos, yo creo, lo más llamativo. No sé, Ricardo, si tú tuviste la posibilidad de visitar el Centro Cultural. No, hace mucho tiempo que no voy a Castro. Mira. Además estuve con COVID un par de semanas, entonces justo coincidió con... Yo estaba encerradito mientras estaba lo de nuestro amigo Geno Muñoz allá en Castro. Bueno, es más complicado ahora en estos tiempos poder viajar de una ciudad a otra. Bueno, pero en todo caso, lo que vivimos ese día en la inauguración, lo que nuestros televidentes también van a poder compartir con nosotros, fue esa la primera actividad, pero luego ya al día siguiente comenzamos ya con lo que es netamente musical. Nos acompañó y quien inauguró también lo que es conciertos, la presencia de Pablo Morales en piano. Invitamos a este pianista de Santiago, Pablo Morales, que nos acompañó el día 27 de enero en el Centro Cultural de Castro, con un concierto precioso. Tuvimos gran afluencia de público, por supuesto con el aforo permitido, y fue muy bonito porque hacía mucho tiempo que Codarte Chiloé quería traer conciertos de piano al archipiélago y no podíamos realizarlo por la falta de piano concierto que tenemos acá en la comuna de Ancud, como todos ustedes saben. Así que poderlo haberlo realizado en Castro fue muy bueno.
Así que fue un éxito Sí. el concierto de Pablo allá. Sí, la gente salió muy contenta porque también recibimos muchas como comentarios en redes sociales y la gente también ya se empezó a organizar porque sabía que se estaba haciendo un concierto y vimos algunas imágenes de Pablo. Y ya el segundo día nos fuimos a otro tema y ese sí que fue pero espectacular. ¿Tú conocías también a alguno de los participantes o no de Pléyades? Ellos estuvieron con música de obras de Ravel y de Piazzolla. No, a ellos no los conozco. A Pablo tampoco tengo ¿No? el gusto de conocerlo, la pianista. Ahora ya nos vamos a conocer. Así es, ellos estuvieron con nosotros, ¿no? También, Claro, Paola. ellos al día siguiente estuvieron en un trío que estaba formado por Manuel Simpson en violín, Eduardo Simpson en violonchelo, Analía Marigliano en piano, que es una pianista argentina, y hicieron obras de Ravel y Piazzolla, que fue como un repertorio muy esperado por la gente que es como asidua a este tipo de música, porque son una belleza ambas obras, especialmente lo que tiene que ver con Ravel, es una joya. Hay unos videos, hay un video que creo que vamos a poder ver. Ahora lo vamos a a ver para que también conozcan lo que se vivió justamente en el Centro Cultural de Castro con la presentación del trío Pléyades. Bueno, ahí estaba justamente parte del trabajo, vuelvo a reiterar, creo que siempre fueron los comentarios muy buenos y ya creo que en ese día ya empezamos a notar también consultas de por qué esta actividad no se traía en CUT. Yo recuerdo haber visto ahí por ahí en las redes sociales y se daba un poco la explicación de que por qué no había sido posible y de seguro que el que tuvo también mucho éxito, porque luego de esto, que fue ya el tercer día, nos fuimos con la compañía El Círculo. El Círculo de Flamenco. Claro, entonces ya el día fue sábado, tuvimos lleno, casi total, el Centro Cultural, por supuesto, con sus aforos, y trajeron un espectáculo, como siempre, de primer nivel, y trajeron un bailador, que es el que siempre lo está acompañando, que es el Liber Baltra, que vino con ellos. Entonces tuvimos cante, baile, estaban los músicos, estuvo muy bonito, la gente aplaudió mucho, no quería que se fueran, es decir, se pararon y seguían aplaudiendo y tuvieron que repetir algunas cosas y todo, y fue muy, muy bonito. Esperamos que este espectáculo de flamenco, no el mismo, sino otro espectáculo, pero igual dentro de la línea del flamenco, podamos traer ahora en noviembre a Ancud. Estamos en eso, trabajando. Bueno, eso sería buenísimo, ¿no? Buenísimo, porque tú ya conocías también el trabajo de... Sí, a la compañía del Círculo sí, lo habíamos podido ver acá. Ellos hacen un trabajo re interesante buscando las raíces del flamenco y la música sevillana de lo que llegó acá a Chiloé. Porque hay mucho, desde la música y desde ciertos bailes también. Hay harto, ahí están investigando en eso, que es re interesante lo que hace la compañía del flamenco. Hay dos videos que vamos a ver ahora. Entonces, hay uno donde sale el Lieber como el solista bailando y después hay otro donde sale una sevillana para que puedan ver y escuchar las personas que están viendo este programa hoy día. Así es, vamos entonces con ese resumen breve, por cierto, pero muy interesante respecto de la participación de la compañía El Círculo en el Centro Cultural de Castro.
Desde que me olvidaste, jamás me quise. Jamás me quise, desde que me olvidaste. Jamás me quise, desde que me olvidaste. Jamás me quise. Jamás me quise por no tener otra cosa. Me aborreciste por no tener otra cosa. Me aborreciste. Vuelvo a quererme, ya verás cómo dejo. Vuelvo a quererme, ya verás cómo dejo de aborrecerme. Bueno, las imágenes yo creo que hablan por sí solas y de esa manera se cierra, ¿no? Lo que tiene que ver con los conciertos y la presentación en enero del Claro, festival. con eso cerramos lo de enero en Castro, porque en febrero comenzamos a trabajar ya la preparación de las otras actividades del festival. Hay que recordar que el festival partió en enero, termina en mayo, financiado por el FNDR 6% Cultura del Gobierno Regional de los Lagos 2021. Luego comienza a preparar la segunda parte del festival que se retoma en noviembre y que abarca Ancud, Castro y Puerto Montt. Y eso es financiado ya a través del Fondo de la Música, un Fondart que nos adjudicamos este año. Así que vienen muchas novedades Sí, con el festival. vienen muchas novedades Muchas. y bueno, ya había pasado gran parte del verano, Ricardo estaba ya absolutamente recuperado porque se estaba preparando para justamente lo que se viene y tiene que ver con las travesías musicales insulares que ya tiene una mirada totalmente distinta. La idea es formar audiencia, ha sido también parte de los objetivos del festival, crear audiencias y poder llegar hasta las escuelas. Y ahí hay un trabajo compartido tuyo y de Alejandro, que hicieron posible un viaje maravilloso a las Islas Butachauques. Esto es básicamente en la comuna de Kemchi y también algunas comunas de Ancud, de Chonchi, principalmente son las tres comunas, ¿no? Sí, donde Ancud. se estuvo. Sí. La idea de las travesías, que ya las llevamos realizando hace varios años, es que cómo tú acercas este tipo de repertorio a los niños que están en zonas más aisladas, pensando que nosotros vivimos en un archipiélago, no solo la Isla Grande, que Chiloé es más que la Isla Grande, entonces, ¿cómo llevamos ese tema? Y nació la idea, como digo, hace varios años, de llevar músicos profesionales con un cierto repertorio, muy cuidado, a estos lugares y hacer un trabajo con los niños donde se conversa, con los niños se les explica las obras, se les muestran los instrumentos. Por ejemplo, yo preguntaba, ¿quiénes de acá conocen la flauta traversa? Uno en algunas partes, en otras partes ninguno, y así. ¿Quién conoce la guitarra? Todos levantaban la mano por Sí, lo conocían bien. Claro, todos levantaban su manito. Y fue muy emocionante, porque partimos primero en Ancud, porque la idea primero era que íbamos a ir a Metahue. Y en Metahue se produjo un problema por el tema del COVID, tuvimos que maniobrar rápidamente y el Colegio San Andrés nos abrió las puertas para poder hacer una actividad un día ahí. Así que ya, llevamos los músicos, hicimos la actividad, los niños felices. Después continuamos al día siguiente con Palomar, que ya estaba lleno de niñitos que nos esperaban, hasta nos dieron regalos, desayunos, Sí, así súper bien. chilotes, así muy regalones, y estaban fascinados con el repertorio, estaban ahí todos calladitos y había niñitos, estamos hablando desde segundo, tercero básico hasta octavo. Entonces, ahí vamos viendo imágenes ahora de lo que han sido estas actividades en estas escuelas. Luego, por fin pudimos navegar, porque habíamos tenido problemas con el tema del zarpe por el mal tiempo. Pudimos tomar la lancha desde Iquicaví, rumbo a Mechuque. Ahí tenemos que dar las gracias al DAEM de Kemchi, porque ellos nos organizaron todo lo del viaje, lo de la lancha, se preocuparon del tema de los colegios, así que muchas gracias al DAEM de Kemchi por su colaboración. Partimos rumbo a Mechuque, llegamos, hicimos la presentación con los niñitos, estaban igual muy contentos en su escuela. Mechuque es precioso, hay imágenes que también van a ver ahora que se están mostrando, que son de lo que es la isla Mechuque, que tiene una arquitectura muy especial. Entonces llama mucho la atención los colores, las tejuelas, todo lo que hay en ese lugar.
y fue muy conmovedor. Luego de eso tomamos la lancha nuevamente y que nos llevó a Ñihue, que está muy cerca de Mechuque, unos 20 minutos, ¿será? 15, 20 minutos, menos capaz. Y nos encontramos con la sorpresa que iban a estar los niños de la escuela de Cheñao. Entonces, los niñitos, para poder llegar a esta actividad, tuvieron que navegar alrededor de 40 minutos para poder llegar a Ñihue a ver este espectáculo. Entonces, fue muy Sí, conmovedor. yo quisiera un poco detenerme ahí, vamos Sí. a ver estas imágenes justamente en el video de parte de este recorrido y después le quiero hacer una pregunta a Alejandro sobre justamente este viaje. Bueno, viendo obviamente el trabajo que ustedes realizaron ahí, es yo creo tremendamente significativo que este tipo de actividad, yo creo que concuerdas también conmigo, Ricardo, que es muy poco frecuente. Exacto. Uno habla mucho, como dice la Paula, de la isla grande. Sin embargo, las islas, el archipiélago son muchas islas, son cerca de 40, al menos las que están Correcto. habitadas. Y es muy difícil que lleguen este tipo de espectáculos, ¿no? De arte, de teatro, de música, de artes escénicas, poco. Sí, o sea, hay una especie de abandono cultural en esos lugares que con esto se estaría resarciendo un poquito eso. También yo destacaría que pasa un poco eso mismo en Ancud también, aunque no seamos una isla, también Sí. tenemos una especie de abandono Estamos viviendo como cultural. la misma Pero sí, o sea, es un lindo trabajo el que han hecho ustedes ahí en las islas y sobre todo trabajando con niños, formando audiencia desde la primera infancia. Así es, y en esa línea yo quisiera preguntarle a Alejandro, no sé, el parecer, ¿qué te pareció, qué sentiste al tener que llevar el trabajo de ensamble? Porque estás acostumbrado seguramente a trabajar con otros públicos, en otras instancias, pero tener que tomar una lancha, como lo hace mucha gente, a la espera de la condición del tiempo. Si está malo no se viaja, si está bien, entonces tomamos la lancha, vamos a las escuelas, las cuales llegan muy poco, como ya hablamos de estas actividades, y presentas tu trabajo. Yo creo que también hay algo también que pasa con eso. Sí, claro. Yo te diría que, caso mío, la música es para todos. Quiero decir de que hay circuitos sociales distintos, ¿no es cierto?, donde tú tienes salas de teatro ya consolidadas con público, que saben de ciertas músicas más que otros, ¿no? Pero para el caso nuestro, y el caso mío, digo personalmente, ¿no?, es que la música se le entrega a todo el mundo. Y ahí uno ve la valoración que tiene, ¿no es cierto?, ese trabajo en los distintos públicos, ¿no? Pero una cosa, fíjate, que me sorprendió a mí, y yo no había hecho cuenta, porque uno como que trata de volver a esta normalidad después de la pandemia que no es Sí. tal. Entonces, me llama mucho la atención de que en esas islas nos decían las personas que estaban a cargo de que era la primera vez que les llegaba algo así. Nunca antes habían escuchado esto. Nunca antes nadie había ido a tocar, ¿no es cierto?, este tipo de música allá. Y sobre todo en la condición de la pandemia, porque los niños estaban regresando luego de 2 años de encierro. 2 años en que han seguido, ¿no es cierto?, como quien diría, la rutina de sus casas, ¿no? Por lo tanto, llegan a esos colegios con esos 2 años de esa rutina y se empiezan a manifestar cosas que están ocurriendo dentro de sus familias, ¿no? Y se expresan ahí. De manera que estos espacios de los conciertos eran como un bálsamo, ¿no? Entonces cobraba más importancia aún, ¿no?, el hacer estos conciertos. Y al punto tal, fíjate que en el último colegio, que fue Huillinco, tengo la impresión que había más niñitos. Había una situación un poco más caótica, ¿no? Y curiosamente fue el colegio donde más preguntas se hizo al final del concierto. Entonces, de todas las edades que estaban presentes de la básica, surgían preguntas de cuánto duraban los estudios de interpretación, cómo eran esos estudios, qué dificultades tenían, ¿me entiendes tú? Dónde se había tocado estas músicas, etcétera, 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 que no es común, ¿no? Y era sorprendente. De manera tal de que también nosotros explicábamos de que lo que nosotros hacemos corresponde al ámbito de la interpretación musical profesional. Quiero que se entienda bien, ¿no es cierto? No hay ninguna, como decirte, buscar algún punto oscuro en esto, pero
no es lo que hacen los pedagogos en música. Los pedagogos en música tienen otro rol, forman, ¿no es cierto?, a los alumnos, los contextualizan, ¿no es cierto?, dependiendo del profesor, evidentemente, en ciertas músicas, pero esto de acá tiene que ver específicamente con el grado de interpretación musical. Es un repertorio de alto nivel, de manera que no es común en los intérpretes hacer mediación. Cuando digo mediación es que tú te sientes, ¿no es cierto?, converses con los niños, converses sobre la obra, converses sobre los compositores, converses sobre el instrumento, qué les pasa a ellos con estas músicas, ¿no es cierto?, qué les provoca, qué les produce. De manera de que para mí, como te digo, es muy enriquecedor siempre, y tenemos la idea, ¿no es cierto?, con Codarte de profundizar esta línea de las famosas travesías, tratando de llevar ahora espectáculos más complejos. Lo digo porque evidentemente una flauta y una guitarra son, como quien diría, ¿no es cierto?, artefactos que se pueden mover y junto con el músico rápido y barato. Pero es posible llevar más. A eso digo, o sea, te puedes ir en una lancha con una flauta y una guitarra, ¿no es cierto?, y recorrer todo porque lleva 2 personas y con eso basta, ¿no? Y un repertorio de nivel que es suficiente. Pero si quieres algo más complejo, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar un poco más con lo que viene, ¿no? Pero nuestra idea es justamente aprovechar eso y sobre todo estas redes que está surgiendo y la necesidad que hay que no llegan este tipo de actividades al público, establecer una alianza con otras instituciones, ¿no es cierto?, para que esto sea posible acá en Chiloé. Digo porque el país, como decía Ricardo, ¿no es cierto?, tiene carencias en ese sentido, o sea, no solamente en Ancud, uno va a Santiago y piensa que pasa todo, no, en Santiago pasan en ciertos lugares, en el CAM, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, etcétera, ¿no? Son lugares que uno ya es habitual de eso, pero si tú te vas un poco más lejos, la población tanto, no entra nada. Y perdón, ninguna de esas universidades va a esos lugares tampoco a hacer mediación, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que esa carencia hay que de alguna manera empezar a subsanar en la medida, por ejemplo, que una institución como Codarte ofrece una alternativa, hace la gestión frente, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, acá, ¿no es cierto?, de la región, se establecen redes con los colegios y se arma una colectividad, ¿no es cierto?, que está proclive a que esto ocurra. Cuando está en la voluntad política, ¿no es cierto?, se puede realizar. Y nosotros ahí estamos como intermediarios, ¿no es cierto?, directos y yo te diría encantados de poder hacerlo. Bueno, una cosa es lo que tú acabas de señalar con los niños y con la necesidad que se ve, que se detecta en esta materia, pero también están los profesores, ¿no? Tú también haces clase, eres docente y yo creo que también hay algo, ellos tampoco tienen a lo mejor tantos estímulos para hacer sus clases porque tampoco conocen y tienen acceso mucho a este tipo de actividades. Creo que a lo mejor es como compartida la necesidad de tanto de profesores, establecimientos, docentes. Es necesario, fíjate, es una cosa que el país carece, es necesario establecer puentes de comunicación entre los que trabajamos en el ámbito, por ejemplo, de la música, muy a eso, el rol que puede jugar cada cual en eso, ¿me entiendes? Porque no está muy claro a veces. Es decir, se empiezan a topar en puntos que no corresponden, ¿no? Pero yo creo que eso solamente se corrige y es fácil, ¿eh? Es una mesa de concertación en la cual se diga, se propone este plan para, y ahí entran a ordenarse y articularse esos agentes para estas mediaciones. Está claro que los beneficiarios, en este caso los niños, ¿no es cierto?, lo aprecian mucho. Digo, ven algo que no han podido ver nunca en su vida, que ni siquiera en la televisión aparece. Y que tampoco a lo mejor se quedan pensando, Paola, si lo van a volver a ver nuevamente. Mira, estaba pensando ahora que estaba hablando Alejandro, en las travesías que fuimos en la lancha a Mechuque y Ñañigüe nos acompañó el consejero regional Andrés Ojeda Carea, así que igual le doy las gracias por acompañarnos y querer interiorizarse de la actividad que nosotros estamos realizando, porque es muy importante de que los fondos concursables comiencen a ver de que no pueden dar puntaje solamente por la cantidad de beneficiarios que tiene el proyecto, sino tienen que dar puntaje también, un puntaje alto por el impacto, porque por ejemplo en Ñañigüe nosotros queríamos ir, y ¿sabes cuántos niñitos tienen esa escuela? 2, solo 2 niñitos, y nosotros queríamos ir para allá. Y ahí nos enteramos que fueron de otra escuela, que eran como 5 o 6 niñitos más. Y ahí juntamos y eran 10 o 11, algo así serían los niñitos. Pero, ¿cómo no va a ser de impacto para ellos que les llegue esto? Por supuesto. Es fundamental. Entonces, las autoridades tienen que tomar conciencia de que los niñitos donde estén ubicados tienen los mismos derechos que los niñitos que se encuentran en los centros que son más urbanos.
Entonces, no puede haber una discriminación de quién tiene acceso a la cultura y quién no. Claro, en función a los números se puede En hacer. Claro, función al no número, puede claro. ser Si no, que- evidentemente, si uno es un Claro. proyecto para una escuela que tiene 2 niños, Claro, la pero tú- rentabilidad para ellos exacto, puede claro, ser cero. Pero tú tienes que sumar que en este caso, ¿no es cierto?, no solamente estaban los niños, o sea, los profesores se preocuparon de que estuvieran, por ejemplo, los apoderados, ¿te das cuenta?, la comunidad académica escolar de allí, de manera que sumaban todos, ¿no? Y en algunos casos, como decía Pablo, era realmente, ¿no es cierto?, emocionante porque, no sé, el escenario estaba hecho por los niños, el nombre, se nota que lo habían, travesías musicales insulares, ¿no es cierto?, lo habían recortado en papeles de colores, había flores en el escenario, o sea, era un evento para ellos, ¿te das cuenta? Y eso yo creo que es justamente el elemento cualitativo que el otro, lo voy a decir así abiertamente, que de repente un ingeniero eso no lo ve. No existe, no hay dónde colocarlo, ¿no es cierto?, en los descriptores que él tiene. Claro. Bueno, eso es un poco la falencia que tienen los proyectos hoy día relacionados con la cultura. Sí, con la cultura y con los territorios también, porque eso es importante. O sea, Paola decía, estos niños de esta escuela donde hay 2 alumnos tienen que tener los mismos derechos que Sí. otros niños de sectores urbanos, pero pienso que esos niños tienen mucha más necesidad, no han estado nunca en contacto con este tipo de actividades culturales, por lo tanto la necesidad para ellos es mucho mayor. Yo creo que hay que ir hacia allá, ver también esos números desde el otro lado, desde ese otro punto de vista. Yo siento que ellos tienen mucha más necesidad de cultura y de este tipo de actividades que cualquier persona del centro urbano. Bueno, eso pasa con la cultura y también de seguro que pasa con otras materias también que podrían hacer, o sea, deberíamos tener una especie de itinerancia de muchas actividades que hacemos en la Isla Grande y en el archipiélago, y eso debería generarse hoy día con Codartes Chiloé, mañana podrá ser, no sé, con el ámbito ambiental, tanto que hemos hablado del cuidado de las islas, el tema del turismo, o sea, todos los temas o todos los ámbitos como de la sociedad chilota, por decirlo así, debieran de considerar esa itinerancia en el archipiélago. Y fíjate que solamente, digamos, para redondear la idea esta de la carencia, ¿no es cierto?, es que no puede ser nomás, de que un territorio como Chiloé tenga un piano de cola y que aún de media cola. ¿Tú te das cuenta de lo que significa eso? O sea, en cualquier otra parte te dirían, pero ¿qué locura es esa? O sea, ¿qué quiere proyectar usted? ¿Cómo quiere organizar? Un piano de media cola, que ya lo vimos la vez pasada, sí. no es tampoco el teatro del Centro Cultural, es de la Escuela de Música. Entonces tú dices, Sí. ¿quién se ocupa de esto? ¿A quién le importa que esto se desarrolle? ¿A quién le debiese importar que lo que estamos hablando no lo sigamos hablando, sino que ya esté realizado, ¿me entiendes? Y lo otro, fíjate que en algún momento surgió, no me acuerdo si fue entre nosotros o fue una conversación en las travesías, creo que en las travesías. Yo creo, al menos de lo que he leído, ¿no? No soy chilote, ustedes podrán corregir lo que han vivido acá. Yo no sé si a Chiloé ha venido alguna vez, por lo menos en el siglo XX, una orquesta sinfónica. Creo que no. No que yo recuerde. No. Entonces, ¿tú te das cuenta de lo que estamos hablando, no? Entonces, cuando se habla de oportunidades, de poder, por ejemplo, comparar, hacerse una idea de otra cosa, eso no ha llegado, fíjate, nunca. Pero si ha llegado acá al frente, cuando digo al frente me refiero, ¿no es cierto?, a Puerto Montt, ¿no es cierto?, a Frutillar, Claro. pero a Chiloé Claro. nunca. Entonces tú dices, te tomas la cabeza y dices, ¿pero qué les pasa acá? Porque otras cosas llegan, no hay problema, Sí. pero eso no. Entonces es curioso. Bueno, y así como no llegan, tampoco se han creado los espacios, claramente. Bueno, Porque por- también de hoy día, si tuviéramos los espacios, a lo mejor por ahí uno podría, o las autoridades podrían decir, no, oye, tenemos los espacios y están las personas también capacitadas para gestionar este tipo de actividades, pero no tenemos hoy día ni las autoridades capacitadas para eso. En general ha sido un referente en todos estos años, y tampoco tenemos hoy día, menos aún, la infraestructura. Ancú es el ejemplo sin duda de ello. Terminando un poco lo que fue las travesías musicales insulares, esto se terminó en Huillinco. Algo ya mencionaba Sí. Alejandro, que parece que fue como una escuela donde pasaron muchas cosas, sí, en términos de preguntas. Sí, fue bien especial lo de Huillinco. Es una escuela que tiene 100 alumnos aproximadamente, muchos niñitos en comparación con los otros lugares que estuvimos. Y que como que no sabían que se iba a producir esto los niñitos, no sé, de alguna forma fue un poco extraño todo, pero nos quedamos con el resultado, que estaban todos muy concentrados cuando estaban tocando los músicos, se produjeron muchas preguntas, como había una igual que me causó gracia, como que decía, tío, ¿y usted
¿cómo lee eso que está tocando? ¿Dónde lo lee? ¿Cómo lo hace? Entonces ahí Alejandro mostró, esto es una partitura musical, acá se escribe. ¿Y cuánto se demora usted en estudiar eso? O en leer eso. Entonces, se produce ese diálogo maravilloso con estos chiquitos, que son, como les digo, de primero a octavo básico. Así que fue muy gratificante también. Sí, bueno, estamos hablando de la escuela de Huillinco, ubicada en la comuna de Chonchi. En la comuna de Chonchi, justo al frente al lago. Mira, bien. Hay una foto que van a colocar donde salen todos los niñitos. La vamos a ver ahora, de hecho la estamos viendo. Sí. Me imagino que quedan con ganas, ¿no? De que a lo mejor las travesías musicales insulares en un próximo proyecto futuro, si Dios quiere, pueda tener más espacio en otras comunas, ¿no? En otras escuelas. Mira, yo quedé especialmente conmovida con esto y me gustaría continuar, pero tiene que haber conciencia, no pueden seguir dejando proyectos fuera porque no llega la cantidad de personas que ellos consideran que tendría que llegar para que sea validado el proyecto. Es decir, no puede ser que yo, por ejemplo, quiera llevar las travesías musicales a muchas más islas del mar interior y me digan, no, porque en ese colegio hay 10 niñitos nomás, ¿cómo va a ir usted para allá con ese gasto? ¿Te das cuenta? Y el impacto que esos 10 niñitos nos lo están midiendo. Entonces, esperemos que con todo esto, todo lo que hemos conversado con los consejeros regionales, que hemos hablado con otras personas, pueda producir algún cambio respecto a esto y podamos poder financiar estas travesías y poder llegar a otros lugares que yo sé que nos están esperando porque se contacta mucha gente conmigo y no solamente gente del mar interior sino mucha gente acá de la comuna de Ancud, de escuelas rurales. Me ha escrito mucha gente, ¿por qué no vienes para acá? ¿Por qué no vienes para acá? Todos quieren que vayamos. Entonces, veamos qué va a pasar. Yo sé que ahora están abiertas las bases del FND de Agricultura, se va a abrir otras, vamos a ver qué pasa con los cambios de base ahora con la nueva administración que vamos a tener con el nuevo gobierno, supone que el Fondar va a cambiar, esperemos. Y estamos trabajando igual, fíjate, una beta que no la podemos mencionar más, ¿no? Pero hay algo ahí que está en conversaciones y si llega a resultar, ¿no es cierto?, va a ser muy, muy bonito lo que puede resultar de ahí. Y esperamos que sea así. Así es, bueno, así está. En esta primera parte hemos querido de alguna manera compartir con ustedes, con los televidentes, el trabajo que lleva en estos primeros meses de este año 2022 el Festival Musical, con las actividades en las escuelas tremendamente significativas. Debe esto, más de alguno, uno siempre dice uno va a una actividad, luego vamos a ver a futuro qué pasa con eso, algún chico o chica se interesa por la música. No sabemos el impacto real que eso ha tenido, sí en lo emocional sin duda, porque ustedes estuvieron ahí en terreno y lo vivieron, así que esperamos que esa semillita que ustedes fueron a sembrar en estas últimas semanas den su fruto en algún momento. Vamos a hacer una pausa y de vuelta nos vamos con las actividades futuras que tiene el Festival Musical Chiloé. Estamos de vuelta en la segunda parte de este espacio, revisando las actividades del 13º Festival Musical Chiloé, y yo decía en el corte anterior que vamos a revisar lo que se viene y que va a ser muy pronto, porque es ya en los próximos días, y aquí le quiero dejar la palabra a Alejandro, porque se viene... terminamos con las mediaciones, ¿verdad? Con la travesía musical insular o con el tema educacional para crear audiencia. Ahora nos vamos a las artes escénicas y la música contemporánea. ¿Cómo se arma este bloque dentro del festival, Alejandro? Porque se vienen un par de actividades bien interesantes y Ricardo también tiene mucho que decir en esto. Mira, la primera cosa que se viene es Huenumapu, antiguos cantos de chamanes. Esto es una idea que me surgió, ¿no? Luego de encontrar en la casa de Rodrigo Geno Muñoz, nuestro amigo, a Alberto Trivero. Estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y en ese encuentro, fíjate, él me regaló un libro que escribió, que es Trenfilú. Bueno, yo me lo llevé, ¿no es cierto? Y como volví a Santiago, me lo leí en el bus, porque realmente cautivante. O sea, yo creo que nunca había leído una cosa así. Y claro, y él trataba los mitos fundantes de la cultura mapuche en un trabajo de investigación realmente sorprendente. Más allá, fíjate, de lo que se puede decir desde el punto de vista a lo mejor metodológico, no, es cautivante la manera en que relata él estos mitos. Entonces a mí me recentró un poco, ¿no es cierto?, en la historia de esto, de lo que uno siempre escuchaba, del caleuche, del trauco, ¿no es cierto?, ya españolizado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y esto no, volvía como quien diría al mito original, ¿no? Y eso fue como te diría, un gatillo creativo para solicitar una obra, ¿no? Entonces tomé contacto con compositores amigos y le dije, mira, te voy a mandar el libro, léelo primero y dime tú qué te parece y de allí conversemos. Bueno, le encantó por supuesto el libro, yo lo recomiendo mucho que se lea. Me dijo, mira, a mí me interesa tales y tales partes, y ahí nos empezamos a poner de acuerdo qué querríamos hacer con esto. Y surgió entonces el Huenumapu. El Huenumapu, yo no soy un experto, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche, pero entiendo que es el mundo, ¿no es cierto?, espiritual, como que diría, de los mundos el más alto, y que estaba representado todos esos espíritus por colores, que es un elemento, ¿no es cierto?, también simbólico y creativo muy especial. Al ser 12 colores, ¿no es cierto?, ya uno podría imaginar que empiezan a jugar en la creatividad musical, ¿no es cierto?, estos elementos, 12, 4, ¿me entiendes?, una matemática que hay detrás. Y surge entonces esta obra Huenumapu como un monodrama para un flautista con recitante en off, aquí presente, que dialoga con el flautista, con música pregrabada, ¿no?, de otros instrumentos de flauta, por supuesto, y ni más ni menos que la creación especialmente para esto de imagen, que es muy complejo, porque el libro es tan rico en términos de imágenes, ¿no?, que tú no sabes si lo que vas a proyectar en el escenario logra realmente, ¿te das cuenta?, dar cuenta de esa riqueza de imágenes, porque podría confundir. Pero eso ya es parte, ¿no es cierto?, yo diría de otra cosa, y tenemos ni más ni menos que una obra que va a durar cercano a los 40-45 minutos, ¿no?, donde va a haber dos grandes escenas y se cuenta una parte, ¿no es cierto?, de este libro, El mito, y una segunda escena donde está la zona, ¿no es cierto?, la época de los volcanes, que realmente es fascinante, con los pillanes, etc. Y musicalmente también es muy interesante porque es como un puzzle, ¿no?, de manera tal de que a un determinado pasaje literario, ¿no es cierto?, le corresponde un módulo musical que no está cerrado. Cuando digo no está cerrado es que no comienza aquí y termina acá, sino que puede ser modular. Tú le vas dando la forma en el escenario, ¿no? Entonces eso va con iluminación, va con imágenes, ¿no es cierto?, de video, con sonidos ya pregrabados, el flautista en escena y el recitante en off, que va relatando, ¿no es cierto?, parte de este texto, ¿no? Y en este caso que es nuestro querido amigo Ricardo Tamayo, a quien yo debo aquí públicamente decir, ¿no es cierto?, que tienen un tremendo personaje desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la capacidad, yo diría, comunicacional en términos actorales, ¿no? Su voz es realmente, yo diría, única, muy especial, y que da cuenta de lo que uno quiere, muy maleable, para obtener el objetivo artístico, que no es fácil ni es evidente. Así que lo digo aquí en cámara, ¿no es cierto?, porque es bueno ensalzarle, ¿no es cierto?, a la gente reconocerlo en vida, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Por supuesto. Oye, Ricardo, bueno, ¿y cómo fue trabajar de esta forma? ¿Tú conocías el libro de hace cuánto tiempo? Sí, el libro de Trivero, yo lo conocía, nunca lo había relacionado con algo musical o que se pudiera trasladar a otros formatos, a otras disciplinas artísticas, tampoco al teatro, por ejemplo. Y Alejandro me llama un día, me pasa el texto, me dice, mira, esto es lo que tenemos que grabar. En este caso, claro, hay un juego ahí que es el de una lectura dramatizada, lo mismo con el que vamos a hablar después, que es el otro trabajo. Por lo tanto, no es teatro, no es actuación, está al servicio de una obra que es una obra musical, dialoga un poco, hay un diálogo, texto y música, dialoga, son 12 ejecutantes, la voz pasa a ser un instrumento más, junto con el texto, una voz leyendo un texto, por eso se habla de lectura dramatizada, pasa a ser un instrumento más al servicio de esta obra musical. Entonces es distinto el concepto a cuando es, por ejemplo, teatro, que eso mucha gente ya lo ha visto. Y lo que me interesa destacar a mí bastante también en este trabajo y en el siguiente es que estamos en presencia de obras que se conocen como contemporáneas, que es la música que se está haciendo actualmente. No es esa música de sala de conciertos del siglo XVIII, del siglo XIX o del siglo XX, o sea, es la música actual con todo lo que ha pasado,
con toda la historia del mundo, con las vanguardias artísticas, con todo lo que ha ido cambiando el concepto de música y de arte escénico. Es eso lo que se está mostrando y que es algo difícil de ver, de apreciar. Creo que en ese sentido Codarte Chiloé también está formando audiencias para las músicas actuales, para las músicas que se están haciendo ahora, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, y eso es meritorio. Así es, y este trabajo es primera vez que se va a presentar. Va a ser el estreno. Va a ser el estreno de un trabajo que no se ha visto en ningún lugar de Chile. Normalmente, fíjate, en el ámbito de otros se llama estreno mundial, pero suena como rimbombante. Estreno universal. Se usa en los programas, tú ves en Europa, en todas partes, cuando es la primera se pone estreno mundial. Porque tú puedes estrenarlo en otro país. Entonces se estreno en Chile. Pero en este caso es estreno mundial, pues es la primera vez que se va a realizar, ¿no? Y fíjate que yo quisiera también solamente destacar lo que decía Ricardo, reforzar el hecho de que, claro, a través de esto uno está, y Codarte lo hace, incentivando la creación actual. O sea, tú haces pensar a alguien, ¿no es cierto?, sobre la actualidad, aunque sea un texto que remite, ¿no es cierto?, a un pasado, que es un pasado que en algunas culturas es su presente, ¿no es cierto? Tú tomas eso como base para... Por eso yo sé, es un gatillador creativo, porque no se trata de tomarlo, ¿no es cierto?, y hacer una suerte de apropiación cultural de eso, sino que te sirve como para una segunda lectura de lo que podría, ¿no es cierto?, dar cuenta de este trabajo, ¿no? Y eso es un incentivo, como decía, a la creación actual, a la mirada desde un territorio, a una cultura determinada, y que sale como producto esto otro, ¿no? Porque, entre otras cosas, desde el punto de vista estrictamente instrumental, por decirlo así, se mezclan los timbres de los instrumentos. Así, no solamente está la flauta occidental, también están las flautas americanas, ¿no? O sea, cuando digo flauta americana me estoy refiriendo a las flautas arqueológicas encontradas en tales partes, ¿no es cierto?, a los bajones o a las zampoñas cromáticas, que son timbres que nosotros reconocemos como nuestros, ¿no?, y que van más allá del puro espacio, por ejemplo, andino, por decirlo de alguna manera. O sea, ya son parte de lo nuestro. Y eso son materiales, ¿no es cierto?, que sirven en este caso para construir sonoramente la obra, ¿no? Yo creo que es un tremendo aporte, como te digo, y sacar una obra de 40 minutos es peso pesado, ¿no? O sea, esto dura 40 minutos, Paola, y lo vamos a ver en Ancud y en Castro. Sí, el próximo viernes 8, gracias, va a estar en el Centro Cultural de Castro, y vamos a tenerlo en mayo acá en Ancud. Ustedes saben que el teatro lo están arreglando, así que la escuela anexa, mi ex escuela, tengo que decirlo. Nuestra ex escuela. Sí, hay que reconocer eso. Siempre lo recuerdo. Nos facilitó el auditorio que tienen para que podamos montar esta obra allá ahora, los primeros días de mayo, que es el 5 de mayo. Igual vamos a estar hablando de esto en otro programa para que la gente sepa. Bueno, y acá lo que pasa es que estaba viendo el programa cuando tú hablas del tema del estreno, debió verse, bueno, aquí dice, estreno. Claro. Estreno. Sí, es que fuimos más modestos, pusimos estreno más porque no suena como rimbombante, porque en realidad es la primera, ¿no es cierto?, vez que se... Ahora, igual que en el teatro, estas primeras, ¿no es cierto?, significa que hay un trabajo que luego se corrige. ¿Te das cuenta? Porque no son obras cerradas, no es como cuando uno monta una sonata, ¿no es cierto?, que ya la obra está hecha y tú sabes que toca de aquí hasta acá y eso es lo que es. Esto se va a hacer el montaje, se presentan y luego lo evalúas tú, lo evalúan... Exactamente, junto con los ¿Tienes algún otro colega que viene a acompañarte? Sí, claro, por supuesto. Viene Cristian Galarce, ¿no es cierto?, que tiene a su cargo ni más ni menos que toda la parte imagen, ¿no?, y sonido, de manera que es un buen momento para la evaluación. Esto sí, esto no, te das cuenta y la obra se limpia, ¿no? Eso siempre ocurre en todas partes. Y vamos a tener la fortuna de verlo acá en Ancud y en Castro, y luego de esto hay alguna posibilidad, ya estoy adelantándome, no sé, esto está dentro del programa del festival, pero y si está bien, es posible después ustedes lo van a mostrar en otro escenario. A Puerto Montt se va el Diego Rivera. Se va a Puerto Montt, ya, ahí será la idea, mira, la idea siempre cuando tú trabajas en este ámbito, ¿no es cierto?, es hacer algo que no solamente se da aquí, sino que, por ejemplo, integra al festival tanto en tal país y así. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una gran ventaja, y eso es lo que viene ahora, es la producción final, ¿no es cierto?, a dónde se va a mover. Y la difusión, ¿no? Así es. Y la circulación en el fondo de la obra. Entonces, yo diría un tremendo aporte, sobre todo, fíjate, sacando, como te digo, esta nueva mirada
de la mitología mapuche, ¿no? Que, como te digo, para mí fue realmente fue una, ¿cómo te diré yo? Fue una sorpresa, ¿no es cierto?, casi iniciática encontrarme con esto, ¿no? Porque desde antes con Antara, los proyectos de la Universidad Católica de investigación de los instrumentos tradicionales de otras culturas, ¿no es cierto?, pero, y si bien es cierto, estábamos, ¿no es cierto?, trabajando en el ámbito de lo que podría llamarse la mitología, ¿no es cierto?, esto yo no lo había leído, no lo había visto en ninguna otra parte del mundo. ¿Y ese libro, Ricardo, está disponible? Sí, se hizo una nueva edición que tiene mucho que ver con Ancud, es de una editorial de Santiago que es de Tácitas, pero la fotografía de portada es de Geno Muñoz. Y esa colección, que es una colección que rescata obras chilotas que no habían sido reeditadas, la dirige Matías Galleguillos, que es ancuditano. Por lo tanto, tiene mucho que ver con Ancud también, esa reedición de ese libro. Se hizo la reedición en Santiago, pero está dirigida desde acá. Mira, Ese libro lo podríamos encontrar en la librería El Gran Pez. También. ¡Chin! Sí, ahí está entonces. No, si alguien yo- lo quiere, yo lo quiere creo, conocer antes, ¿no? Para que sinceramente, también fíjate que es información. algo que yo personalmente recomiendo, ¿ah? De hecho, por ejemplo, a todos los miembros de Antara partieron con sus libros regalados porque hay otro proyecto también en curso, ¿no es cierto?, a partir de eso, ¿me entiendes? Entonces, es muy significativo. Bueno, y dentro del espacio que tú hablas de lo contemporáneo, Sí. ¿no es cierto?, está el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé. Sí, eso estaba viendo porque, bueno, recordamos entonces a los televidentes que el día viernes 8 de abril a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Castro y el 5 de mayo, y ya vamos a tener tiempo para repasar esa actividad, también se va a presentar Huenu Mapu, Antiguos Cantos de Chamanes, que ese es el nombre completo. Para no equivocarme lo tengo acá marcado. Pero también el día 9 de abril, es decir, al día siguiente de la presentación de este trabajo en Castro, se continúa en Castro, pero esta vez está NES. Músicas actuales y contemporáneas, el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé, Nuevas Músicas en el Paralelo 43 Sur. Sí, eso es como una manera de clavar una plica, ¿no es cierto?, como en Sí, Flandes. claro. Es el resultado, yo diría, de un trabajo ya de varios años, ¿no? Consistente en cómo generar aquí, en Chiloé, una plataforma, un espacio para la creación musical contemporánea. Cuando digo creación musical contemporánea me estoy refiriendo normalmente se entiende lo académico, ¿no? Porque lo contemporáneo podría ser, por ejemplo, no sé, las expresiones folclóricas, porque son actuales, en términos de contemporáneo. No se entiende en el ámbito nuestro eso, ¿no? Las músicas nuevas que tienen otros procesos creativos, que no apelan necesariamente a las formas tradicionales, forma canción, forma sonata, sino que están dentro, ¿no es cierto?, como decía Ricardo, de lo que fueron el trabajo de las vanguardias del siglo XX, y hoy día el siglo XXI ya no usa esos nombres tampoco. Correcto. ¿No? Pero el núcleo, fíjate, yo diría que tal vez sea una fiel representación del momento actual. ¿Por qué? Porque su repertorio, muchas de ellas son obras escritas especialmente para el ensamble, ¿no? Y otras son obras revisitadas por el ensamble. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? De que en un momento determinado, ¿no es cierto?, tus repertorios eran en el escenario música contemporánea dura. ¿Ah? Nada podía meterse aquí, era como un monolito, ¿no es cierto? Bueno, hoy día no es así. Entonces yo digo, bueno, si a mí me gusta, por ejemplo, Gaspar Sanz, música del 1580, bueno, ¿por qué no lo puedo tocar en ese mismo espacio de concierto? Bueno, en el proyecto de la contemporaneidad estaba prohibido. O sea, todo lo que era nuevo estaba permitido, el resto no. O sea, si querías tocar Bach, sí tocabas Bach, pero era Bach, no mezclado con esto. Ya. Hoy día no, y esto entonces es como decirte, yo diría una conjunción de varios músicos que vienen también de tradiciones musicales distintas. Por ejemplo, alguien que viene del ámbito de la música jazz, rosa un poco lo contemporáneo, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Otro que viene más de la música popular, ¿me entiendes? Entonces, esta fusión de elementos es compleja, porque muchas veces hace que las partituras, ¿no es cierto?, el material escrito, no sea del lenguaje que tú dominas. Por lo tanto, hay que ver cómo ingresas a jugar en esta cancha, cuáles son las reglas del juego sonoro, ¿no? Y eso es lo que hace el ensamble, y entonces tiene un repertorio yo diría, muy abierto. ¿Qué quiero decir con esto de abierto? De que puede ir una persona que le gusta estrictamente, por ejemplo, lo experimental, ¿no?, hasta el ruido, y si no, puede llegar hasta Gaspar Sanz revisitado, ¿no es cierto?, al estilo de una pericona chilota. Entonces van a ser muchos elementos en los cuales se va a sentir partícipe y va a reconocer esos elementos. Y los otros que nos interesan es que no se reconozcan todos, sino que abra sus oídos a que existen otros universos sonoros.
Y ahí está, ¿no es cierto?, la ampliación y la riqueza de lo que está proponiendo el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé. Y eso se va a poder conocer en el Centro Cultural. Sí, el claro. día... Y acá también. Y aquí también a futuro. En mayo. En mayo. Sí. Ah, verdad, sí. Sí. Regresan entonces justamente en mayo. Pero qué bueno también estar con un poco, desde ya preparando a la audiencia, para que si quieren conocer esto, se puedan acercar al teatro y también al Centro Cultural. Vamos con otro estreno, porque este sí que es estreno, y aquí lo veo claramente. Estreno en Chile, significa que ha sido estrenado ya en otro lugar, ¿no? Sí, en Francia. ¿No? Si es que aprendí bien, ya. Y se trata del Principito, una apuesta musical contemporánea. Cuéntenme de esto, porque acá hay una historia bien interesante y vamos a tener la fortuna nuevamente de tenerlo gracias al festival acá en Chile. Sí, yo voy a dejarle después la palabra, ¿no es cierto?, a Ricardo. Yo voy a hacer la introducción. El Principito, bueno, es un cuento, ¿no es cierto?, ya clásico del siglo XX. Que todo niño y toda persona debe leer, yo creo, ¿no? Siempre, una vez al año al menos. Sí, Antoine de Saint-Exupéry. No una vez en la vida. Claro, Más. yo más. creo que hay que Sí, releerlo Hay que varias veces. releerlo, ¿eh? Sí. Es un libro que soporta la lectura. Sí. Ahora, lo que nosotros trajimos aquí es la creación de una compositora francesa viva, Sophie Lacasse, amiga nuestra, y que hoy por hoy, ¿no es cierto?, tiene un rol destacado como mujer compositora en Europa, y se está ampliando, digamos, a la parte internacional, y ella hizo entonces lo que se llama una música de escena, vale decir, acompaña a una reducción del cuento del Principito, bueno, se puede contar entero, ¿no? Dura aproximadamente media hora, y que entonces esa música, como quien diría, es circunstancial al momento, ¿no es cierto?, que el relator está, ¿no es cierto?, dando alguna situación dramatizada, ¿no? Y la música acompaña esa situación. No es que haya, por ejemplo, un tema que tú te vas a aprender, no hay un motivo que te vaya a quedar, ¿no? Sino que solamente es circunstancial. Pero la instrumentación es una instrumentación muy curiosa, porque es una instrumentación muy clásica del repertorio del siglo XX occidental. Diría violín, viola, violonchelo, flauta y ondas Martenot. Las ondas Martenot son un artefacto, ¿no es cierto?, un instrumento que se hizo por allá por la década de 1940, ¿no?, que suena como si fuera un instrumento espacial, ¿no? En esa época se hacía, era una cajita con un teclado. Bueno, eso hoy día nadie lo tiene prácticamente. Eso te iba a preguntar, ¿y quién lo Pero la tecnología lo hace posible, es decir, esos sonidos están ya sampleados, ¿no es cierto?, y se pueden hacer, ¿no es cierto?, en el software, y se carga tu computador con los sonidos que tiene, ¿no es cierto?, el famoso... Pero es exactamente igual, a la antigüedad es la misma sonoridad. Sí. Existe, sí, pues, sí, claro, pero en este caso... no lo tenemos. Claro, pero acá está sampleado todo, ¿no es cierto?, y ya está digamos, en un programa computacional que tú lo tocas en un teclado y suena exactamente igual que las ondas Martenot, ¿no? Entonces eso, te digo, es lo que traemos acá, entre otras cosas porque a Codarte le interesa, a partir de esto que estamos haciendo, ir incorporando entre las artes escénicas también la parte, como yo diría, literatura música, texto música, poesía música, y sobre todo lo del Principito, porque además creemos que la parte valórica que trae el Principito hoy día, ¿no es cierto?, es muy importante a los tiempos que estamos viviendo. O sea, creo que para los niños puede ser un elemento, ¿no es cierto?, muy importante, y la idea es trabajarlo con las comunidades escolares, ¿eh? Ese punto es súper clave, es decir, tenemos que tener una reunión ahora, ¿no es cierto?, con el director tanto, con la profesora tanto de lenguaje, con el profesor tanto de música y todo. ¿Para qué? Para coordinarnos y que ellos lleguen ya con algo avanzado, de manera que cuando lleguen al Principito no sea una sorpresa, sino que van, ¿no es cierto?, predispuestos a preguntas, ¿no es cierto?, a entender de lo que van a escuchar, a ver si corresponde, ¿no es cierto?, al imaginario que ellos tenían, y allí nuestro querido amigo, ¿no es cierto?, Ricardo, juega un rol central, porque él es el Principito. Es el relator. No, él es el relator. El relator. En realidad, él viene siendo, ¿no es cierto?, todos los personajes juntos. Ya, el zorro, la rosa, el planeta. Saint-Exupéry, todos juntos. Y esa experiencia, claro. Ricardo, ¿qué tal personificar un poco un libro muy importante? Ya lo habíamos hablado, ya, en la literatura Sí, universal. yo de verdad pienso que es un libro que hay que releer cada cierto tiempo, que permite relectura, y siempre descubres algo nuevo en el texto de Saint-Exupéry. Ahora me invitaron a participar en este trabajo, me invitó Alejandro, estuve leyendo el texto propuesto, primero en francés, después hicimos en conjunto una traducción al español, y me enamoré de ese trabajo. O sea, es un trabajo precioso, una joyita, un texto que apela a un montón de valores, como decía Alejandro, al valor de la amistad, al valor de la solidaridad, un texto que tiene que ver mucho con el sentido común.
que apela a eso, que lo puede entender un niño, que lo puede entender un adulto, y tal como en el trabajo anterior basado en Alberto Trivero, acá también hay una narración al servicio de la música, pero acá el narrador está en vivo, en el escenario, junto con los músicos, junto con los instrumentistas. Por lo tanto, hay un diálogo mucho mayor, música y texto. Entonces, acá sí hay, a pesar de que es lectura dramatizada, sí hay un poco más de teatralidad. Los niños te van a poder ver. Los niños me van a poder ver, yo voy a estar ahí, hay un vestuario ad hoc, hay ciertos elementos mínimos, pero ciertos elementos también. Entonces sí hay un poco más de teatralidad y desde el texto la propuesta se apela bastante a dos cosas, al humor por un lado y a la emoción por otro lado. Entonces es un trabajo precioso para toda la familia. Yo creo que la gente lo va a pasar muy bien viéndolo. ¿Y está la duración de este trabajo? Como media hora. Media hora Un aproximadamente. poquito más de media hora. Dice estreno en Chile, ya ha sido estrenado esto en Francia, supongo. ¿Sí? Pero hace muy poco. O sea, creo que son 2 años, algo así. ¿No? Sí, la pandemia sorprendió esto, ¿me entiendes tú? Y es más, nosotros teníamos pensado esto hacerlo antes, pero las circunstancias no lo permitieron. Y solamente para, digamos, yo diría, acotar un poco el trabajo de él, esto va acompañado también con las diapositivas y la imagen, ¿no es cierto?, sí, de lo que va en el cuento. Entonces, eso también lo hace atractivo porque tú vas viviendo, ¿no es cierto?, un poco la imagen, lo que él relata, la música acompaña. Entonces, se crea un imaginario muy atractivo para las personas que lo ven y sobre todo los niños. Es bien visual. La compositora Sophie Lacasse es una compositora francesa bien importante en este momento de la nueva jornada de compositores contemporáneos. Allá es bien importante, tiene una cantidad de trabajo increíble, desde trabajos musicales propios hasta otros basados en la mitología. Tiene unos trabajos, ha hecho harto música ella también para la escena, para teatro, para recitante, ha trabajado bastante así. Incluso si a alguien le interesa, su obra está prácticamente toda en YouTube o en Spotify. En Spotify está toda la obra. Si uno pone ahí Sophie Lacasse con Z, aparece toda la obra, uno lo puede escuchar y ir familiarizándose un poco con estas sonoridades que también son nuevas, son nuevos sonidos, nuevas formas de hacer música. Es bastante experimental ella. ¿Se va a presentar solamente en las fechas que está acá, en abril 21? Sí, mira, en Castro va a ser el 21, pero son 2 funciones el mismo día. ¿Ya? Están cerradas para las escuelas de la comuna de Castro. Y en Ancud va a ser el 28, igual va a haber 2 jornadas, es decir, 2 funciones. En la mañana va a ser. Eso lo podemos ir hablando más adelante. Va a ser a las 10:30 y a las 11:30 en el auditorio de la escuela anexa. Está enfocado en general para los alumnos de la escuela, porque es más difícil que otros niñitos puedan ir por el tema de la pandemia. Pero lo que sí, vamos a dejar una cantidad de butacas libres para que las personas que quieran asistir puedan ir igual a ver y escuchar y ver esta obra. Y de esta manera entonces hemos llegado al final de este segundo capítulo de las actividades del Festival Musical Chiloé. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y recuerde ver este espacio en Canal del Sur.